Me está fallando la cámara de la computadora, entonces a lo mejor no me van a ver. Pero yo sí los veo a ustedes. ¿Preparan la clase? Sí, doctor. Dijimos hipoglucemia, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ya la pongo? ¿Quién falta? Faltan como 5 personas, pero no sé exactamente quiénes. Y luego es que no tengo lista todavía. ¿Tienen ustedes alguna lista? Sí, yo tengo uno. A ver, fíjate a ver quién falta. Déjenme lo busco. Carla, Adrián, Sofía, a ver, activen la cámara un ratito. ¿Quién faltó, pues? Fernando, ¿no traes lista? Sí, lo estoy checando. Falta Pedro, ¿Cómo se pidan? Rojas Romo. Ok, ¿quién más? Falta Sebastián Mandala, pero él va a tener justificante porque es para lo de la práctica que tenemos que ir. ¿Neuro? Ujú, sí. Ok, ¿quién más? Falta. Espérame. Jennifer. Ella es Navarro Pérez. Ah, no, sí está. No, no me salía, pero sí está. ¿Sí está o no está? Sí, aquí Sí, sí está. está. Sí, es que no me equivoqué de letra y le había puesto otro apellido. Ujú. Falta. ¿Son 25, me dijeron? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan 3. Te falta una nada más. me parece que es José Pablo ¿Cómo se pida? Ibarra. Ibarra Cepeda. Yo les digo quién fue. Aquí miren. Ya creo que ya. Ok. Bueno, ¿pregunto al azar o qué onda? ¿Todos estudiaron? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Yo hice presentación, doctor. ¿Mandé? Yo hice la presentación. ¿Ay, quién habló? ¿Perla? Sí. No, es que por este. A ver. Vamos a ver. ¿Quién es el que más les cae gordo de aquí? ¿Quién es el más Ay, sangrón no. del salón? ¿Quién es el más cherry, pues? A ver, sin miedo. A ver, vamos a ver. ¿Seguros que todos estudiaron? A ver, levante la mano el que estudió. Ay, güey, no sé. ¿Tú no estudiaste, Villalobos? Sobre el tema que vamos a ver hoy, Sí. creo que sí, creo que sí.
¿Cómo que crees que sí? Tomé unos, vamos ver, a ponle hablar la sobre presen- las complicaciones hiperglucémicas, ¿no? A ver, ponle la presentación, Perla. La va Sí, a dar doctor. Villalobos. Ah, sí, hipoglucemia. Aquí está. ¿Ya salió? Ya. Sí. Ya. Ya. Bueno, leí sobre la triada de hipoglucemia. La triada viene siendo la triada de Whipple, que sería uno, pues la hipoglucemia, ¿verdad? Que se puede dividir en diabética y no diabética. También tenemos en la triada los síntomas caracterizados que se pueden resolver con un tratamiento. Y el tercer criterio, que sería la aportación de los síntomas, como viene siendo cefalea, visión borrosa, ansiedad, mareos, confusión, dioforesis, que sería un síntoma de un paciente que está sufriendo de hipoglucemia. Y aquí podemos ver que cómo se define la hipoglucemia. Pues se define como una baja azúcar de la sangre en los pacientes de diabetes mellitus. Un hipoglucémico se caracteriza por teniendo 75 miligramos de glucosa por decilitro, menos de 75 miligramos de glucosa por decilitro, y niveles de glucosa menor a 80 miligramos por decilitro requiere una vigilancia. ¿Y cómo se puede mantener estos niveles normales de la glucosa? Pues como sabemos, nuestro cuerpo tiene diversos mecanismos para metabolizar la glucosa, ¿verdad? Como la fuente del hígado con el glucógeno hepático, también el músculo que puede, por sus acciones, metabolizar glucosa también en ejercicio o esfuerzo, y también el páncreas, el tejido adiposo que lo puede acumular, y otras fuentes de glucosas tardías. Bueno, se divide en fuentes de glucosas inmediatas, lo cual dijimos hígado y músculo, y fuentes de glucosa tardías, lo que sería tejido adiposo, lo que lo acumula, y músculo en, en sus proteínas. Las manifestaciones clínicas aquí tenemos como actividad adrenérgica, sudoración, temblores, taquicardia, sensación de calor, ansiedad, ser nervioso. También yo tenía como diforesis, temblores, también tenía yo náuseas. Neuroglucopenia. No sé cómo explicar eso, no disculpes. Bueno, Bueno, es la que neuroglucopenia la- causa todo esto, ¿verdad? ¿Cómo? las manifestaciones se van a dividir en dos. En la neuroglucopenia, que son la somnolencia, cefalea, visión borrosa, confusión, falta de concentración y crisis convulsivas, y las otras que dijo Gamaliel.
A ver, empiézala si quieres, Perla. Bueno, también las manifestaciones van a depender de la rapidez del No, descenso. empiézala otra vez, empiézala otra vez. Ah, bueno, ahí voy. Bueno, que la hipoglucemia pues es un bajo de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1. La glucemia, para que sea hipoglucemia, debe estar abajo de 75 miligramos por decilitro y a partir de los 80 miligramos van a requerir una vigilancia siempre. A ¿Cómo ver, se tiene entonces, la hipoglucemia, ¿a partir de cuánto la vas a considerar? Porque arriba arriba en el glucómetro tienes 65 y luego en medio tienes 75 y luego en la tercera tienes 80. No, a partir de 75. Ok. A partir de 80 ya consideras hipoglucemia. ¿Es preguntado? ¿Mm? Pues sí. Bueno, de 80 para abajo, 79 ya es hipoglucemia, 75 ya es hipoglucemia, 70 ya es hipoglucemia. ¿Sale? Como criterio de 80 hacia abajo. Menor de 80, pues, glucosa menor de 80. ¿Sale? Ujú. Para mantener los niveles normales de glucosa, pues se va a dividir en dos, en las inmediatas y en las tardías. Es por eso ¿Cuál es el parámetro normal de la glucosa? No, 90. De 80 a 100. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 90 a 100, 90 a 100, porque arriba de 100 90 a 100. ya- 110. 120. 126. Yo me voy por 110, 80. no, Puede 90, ser 110. que, bueno, una puede ser cuando esté en ayunas y otra pues ya cuando haya ingerido algún alimento, ¿no? Ya va a ir variando. No, pero estamos hablando de cuándo consideras a un paciente. Bueno, los valores normales, ¿cuándo los consideras? Depende, bueno, obviamente depende mucho del laboratorio, ¿verdad? Hay muchos laboratorios que lo marcan de 80 a 110, otros laboratorios de 100 a 126, dependiendo. Pero el parámetro como tal para que tú determines que un paciente es diabético es una glucosa mayor de 126 en ayuno, ¿sí? Que puede o no tener síntomas. ¿Cuáles síntomas? Pues poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ¿sí? Entonces, el parámetro como tal es arriba de 126, ¿sale? Los valores habitualmente que manejan los laboratorios son de 80 a 110, ¿sí? Pero todavía un valor de 120 es normal, es adecuado. Sí, pero si tú tienes un valor arriba de 180 en un paciente en ayuno, lo puedes considerar diabético probablemente, ¿sí? ¿Por qué probablemente? Porque hay factores que te pueden elevar la glucosa, ¿no? Los factores de estrés, los esteroides. ¿Mande? O sea que en ayuno será 120 y dependiendo del día o de la cocoma, mientras no diga arriba de 180 se considera normal. 126. Perdón. 126. ¿Sale? Entonces, si tú le solicitas una glucometría al paciente en ayunas y el paciente tiene 126, pues el paciente probablemente pueda ser diabético. Probablemente. No necesariamente va a ser diabético. ¿Sí? Ok. Ahora sí, síguele pues, Perla. Las fuentes van a ser inmediatas. La primera va a ser por el hígado y el segundo va a ser por el músculo. Esto es cuando las personas diabéticas, cuando no tienen suficiente glucosa, la agarran de los músculos. Y la fuente de glucosa tardía, pues es el tejido adiposo y también viene en los ¿Y quién la músculos. agarra, Perla? ¿Quién la agarra? Pues la sangre.
Se produce a partir de, o se metaboliza a partir de, ¿sí? No la agarran. ¿Quién la agarra? Ándele, pues sígale. Bueno, las manifestaciones clínicas pues se van a dividir en dos, en actividad adrenérgica, que va a ser la sudoración, la temblor, la ansiedad, la sensación de calor, la taquicardia y el nerviosismo. Y el otro va a ser de neuroglucopenia, que es la somnolencia, cefalea, visión borrosa, confusión, falta de concentración, crisis convulsivas y los mareos. Esos van a depender de la rapidez del descenso de glucosa, de los niveles previos de glucosa, el nivel alto y el nivel bajo, y los episodios ocurrentes de hipoglucemia y el uso de beta de bloqueadores. Estos se van a dividir en asintomática moderada, sintomática documentada y grave. La sintomática pues es la glucosa menos de 60 pero no tiene ningún síntoma. La moderada pues nada más va a tener las manifestaciones adrenérgicas. La sintomática documentada pues esta van a estar presentes los síntomas propios de la glucemia y es menor a 70. Bueno, ahí tienes que tomar como parámetro, acuérdate, 80, ¿sí? Glucosa menor de 80, pues puede el paciente no tener síntomas, ¿sí? O bien puede ser que tenga síntomas o signos o síntomas, pero que el paciente no los perciba como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede estar nada más con sensación pues algo de cefalea y puede ser una hipoglucemia, ¿no? ¿Sí? O puede estar con algo de diaforesis muy leve que no la perciba adecuadamente el paciente o no la pueda manifestar, ¿sí? Y puede ser una hipoglucemia. Entonces, la sintomática menor de 80 sin síntomas, ¿sí? La moderada te la maneja con manifestaciones adrenérgicas y la sintomática documentada, cuando obviamente tiene los síntomas, que pueden ser tanto adrenérgicos o bien de tipo neuroglucopénicos, y que tú la documentas por glucometría, ¿sí? Hay pacientes que lo único que tienen es diaforesis, o hay pacientes que lo único que tienen es mareo, ¿sí? Como también hay pacientes que tú los vas a encontrar hipoactivos, somnolientos, soporosos, ¿sí? Entonces, los síntomas pueden ser realmente desde leves a extremos, ¿verdad? Como son el paciente que te puede llegar al servicio de urgencias inconsciente, ¿sí? Ok, síguele. Está también la pseudohipoglucemia, que el paciente refiere a haber tenido síntomas tipo de hipoglucemia, aunque la glucemia está arriba de 70, pero no más de 80. Entonces ahí está más. Y la grave requiere la asistencia de otra persona para administrar los medicamentos hiperglucemiantes. Bueno, las principales causas en pacientes con diabetes mellitus es el exceso de dosis de insulina, la omisión, reducción o retraso de la ingesta de alimentos, la práctica de ejercicio intenso o inusual y la nefropatía diabética o visceral. Ok, ¿por qué la nefropatía diabética? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Por qué? No. Es que no hay una eliminación adecuada de la insulina, entonces se mantiene más en el torrente sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto te produce hipoglucemia.
Lo demás, pues obviamente hay pacientes que utilizan como tratamiento la insulina y por cualquier factor no tienen ingesta adecuada de alimentos y pues obviamente manifiestan la hipoglucemia, ¿verdad? Sí. Habitualmente es baja ingesta, ¿sí? Que continúan con su tratamiento y los pacientes tienen baja ingesta. ¿Qué más, Perla? Es el manejo, el tratamiento de los hipo. En asintomática, pues es la ingesta de 10 miligramos de hidrocarburo. No, se me olvidó esa semana. A ver, Villalobos mencionó una triada. ¿Cuál es esa triada famosa, Perla? O alguien que la sepa. Los demás. Era síntomas consistentes en hipoglucemia, alivio de síntomas de aumento de glucemia y la plasmática baja de glucosa menos de 55. ¿Cómo se llama la triada? Triada de Whipple. 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 Ahí está el gringo que les diga cómo se pronuncia. Ser mexicano. Oh, por fin. Oye, Villalobos, Sí, doctor. ¿cómo se pronuncia? Dice Whipple. Whipple, así es. A ver, entonces, la triada como tal, que ya había mencionado Villalobos al principio, ok, bueno, uno, hipoglucemia documentada, ¿sí? Una glucometría menor de 80. ¿Sí? Síntomas relacionados a la hipoglucemia. Ya los mencionaron, que pueden ser adrenérgicos o bien por neuroglucopenia. ¿Sí? Y reversión de los síntomas al administrar la dextrosa. ¿Sí? Entonces, te llega un paciente hiporreactivo, ese es un síntoma asociado a la hipoglucemia, ¿no? Ya tenemos un criterio. Tú documentas la glucosa con una glucometría menor de 80, ya es otro dato, y como ya tienes síntomas y tienes un dato de hipoglucemia que es la glucometría, pues administras dextrosa, ¿no? Es lo primero que haces. Si el paciente tiene reversión de los síntomas, pues obviamente es una hipoglucemia, ¿verdad? Y esa es la triada, se complementa la triada. Ahora, hay pacientes que pueden llegarte con otros datos, ¿sí? Hay pacientes que han llegado y aparentan ser un EBC porque los pacientes traen algo de disminución de la fuerza muscular y de predominio de alguno de los dos hemicuerpos, que puede ser derecho, puede ser izquierdo. A veces tú el abordaje inicial que haces de un probable EBC, nunca le haces glucometría y resulta que el paciente cuando te llega en los laboratorios trae una glucosa de 40, ¿verdad? O de 45, o de 20, o de 30. Entonces los síntomas pueden ser muy variados. No hay síntomas como tal específicos o patognomónicos de una hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, pues para que sean muy cautos en que siempre que les llegue un paciente a urgencias, lo primero que van a hacer van a determinar signos vitales, ¿sí? Y dentro de ellos, pues hay que determinar la glucometría. ¿Por qué? Porque nos llega mucho paciente diabético complicado, ¿sí? ¿Cuáles son las principales enfermedades crónicas en México? Diabetes, hipertensión. Diabetes e hipertensión. Diabetes, hipertensión. Entonces, lo primero que vas a descartar es que el paciente no lleve una complicación aguda de las principales enfermedades crónicas que predominan en nuestro país, ¿va? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya quedó claro lo de la triada? ¿Sí? Son síntomas asociados a hipoglucemia. ¿Sí? Hipoglucemia documentada por glucometría y reversión de los síntomas al administrar dextrosa. ¿Sale? O bien azúcar, si ven un paciente consciente en su casa y tiene síntomas asociados a hipoglucemia y
le toman una glucometría y está en 40 y ustedes pues ven que está en condiciones de deglutir, pues obviamente lo primero que pueden hacer es darle azúcar, ¿no? ¿Sí? Ok, síguele pues, Perla. Bueno, está la regla del 15, que es administrar 15 gramos de glucosa, rebajar la glucemia capilar en 15 minutos, y nada todavía en menos de 80 miligramos por decilitro o mejorado. Vuelvo a repetir. Después sigue la moderada, que es una ingesta, bueno, de 10 a 20 gramos, o también son las tabletas o gel de. ¿Es el internet de ella o es el mío? En la severa ya Es que no se escucha. Sí, se escucha cortado. Ay, se le Sí, cortó. era su ¿Qué? internet. Sí. Se le cortó. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Ya se le perdió a Perla? Déjenme mandar un mensaje. Se me Pues hace que ya aquí, regresó. aquí aparece todavía. ¿Estás Perla o no? Perla, Perla. Creo que ya. Ándele, Sí, ¿no? Perlilla. Sí. Bueno, Ya, y ya, ya. ya se te escuchó. Ya. Bueno, y la última presentación decía que son de las secuelas, que el daño cerebral, el riesgo cardíaco y la muerte. ¿Ya no te pareció la diapositiva? Ya no me quiso cargar. Ok, bueno. Ok, ¿cómo vas a tratar una hipoglucemia? Obviamente vas a determinar las condiciones del paciente. Si el paciente está en condiciones de deglutir, pues obviamente puedes darle glucosa vía oral, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues si el paciente está en su casa, pues bueno, ¿no? O sea, puede ser fruta, puede ser hasta un jugo, puede ser. Ahí en el Harrison hace tiempo venía la recomendación de que pones 2 cucharadas de azúcar en un vaso de agua y se las das al paciente. Sí, siempre y cuando el paciente esté en condiciones adecuadas de deglutir. Obviamente estamos hablando ante una situación de una hipoglucemia cuando tú lo detectas en su casa, ¿verdad? Cuando va el vecino y te dice, oiga, usted estudia medicina, ¿verdad? Es que mi papá se siente mal y vas y le tomas la glucosa y resulta que está baja la glucosa y te das cuenta que pues hay que aportarle algo de glucosa, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Pues dele 2 cucharadas de azúcar en un vasito de agua y hay que esperar un rato a ver si se recupera. Pero el paciente que nos va a llegar a nosotros al hospital, pues obviamente va a ser un paciente hiporreactivo o puede ser un paciente inconsciente o incluso el paciente puede llegar convulsionando, ¿sí? Y obviamente ese paciente lo tienes que revertir con dextrosa intravenosa, ¿va? ¿Qué vas a hacer? Vas a dar de 0.5 a 1 gramo, ¿sí? De dextrosa por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 70 kilos, pues das 35 miligramos o das hasta 70 de glucosa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra recomendación? Pues obviamente, siempre y cuando lo tengas, la verdad que en los hospitales públicos pues no hay, pero en los hospitales privados sí hay, ¿sí? ¿Cuál es la sustancia que se libera del páncreas cuando la glucosa está baja?
¿Cuál es la sustancia que se encarga de producir la... Es la insulina y el glucagón. Ok, es el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Inicia la producción de glucosa. Ok. Inicia produce glucosa, ¿no? ¿De dónde? Del glucógeno, ¿no? Gluconeogénesis. Ok, gluconeogénesis. Bueno, la dosis, hay ámpulas de glucagón, ¿sí? Que traen 1 miligramo de glucagón y la dosis como tal es una ámpula. Obviamente les digo, es siempre y cuando estén en un lugar donde haya, ¿verdad? En los hospitales públicos habitualmente no tenemos. Ahora, pues tú reviertes la hipoglucemia del paciente y ¿qué vas a hacer? Pues obviamente lo vas a dejar en observación, porque más si el paciente tiene disfunción renal. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene disfunción renal, pues obviamente se va a tardar en liberar o los hipoglucemiantes que él toma o bien la insulina, ¿sí? Que se aplicó. Entonces, pues obviamente es un paciente que vas a dejar en observación. Si el paciente no tiene falla renal, pues igual y tranquilamente lo puedes dar de alta a su casa siempre y cuando lo estén vigilando y le estén dando aporte de glucosa, ¿va? ¿Sí? Que le estén dando fruta o habitualmente fruta o que lo estén alimentando adecuadamente. ¿Por qué creen ustedes o por qué si han escuchado que la fruta difícilmente va a provocar que las cifras de glucosa se eleven extremadamente? ¿Por qué no es lo mismo que tú le des fruta, por ejemplo, digamos una manzana, a que le des una cucharada de azúcar? Porque es fructosa, ¿no? Y no Por la glucosa. facilidad de la síntesis. Ándale, exactamente, porque son carbohidratos más complejos, ¿sí? Entonces por ende no se va a elevar de la misma manera la glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿cómo vamos a tratarlo? Con dextrosa. Posteriormente, si requiere vigilancia hospitalaria, lo vamos a manejar con solución glucosada, que puede ser al 5 al 10%, dependiendo del criterio del médico y las cifras de glucosa que esté presentando el paciente. Hay que estar corroborando la glucosa cada 2 o cada 4 horas, ¿sí? Y el glucagón. Ahora, si por ejemplo tú ya estás con soluciones glucosadas y el paciente no mejora o te continúa haciendo hipoglucemias, ¿qué otra opción puedes tener? ¿Leyeron algo más? ¿No? ¿Qué dijimos hace rato que produce aumento en la glucosa? El glucagón. No, aparte. Pues la insulina. No, ¿O no esa era te la esa? baja. Los esteroides, acuérdense que hablamos hace rato de los esteroides, ¿sí? La dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona. Entonces son opciones también terapéuticas, ¿verdad? Si ustedes ven un paciente que a pesar de que ustedes le están dando aporte de soluciones glucosadas, pues obviamente pueden administrar dexametasona o hidrocortisona, ¿sí? De prioridad la hidrocortisona, que el efecto es menos prolongado y más rápido, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, aquí cerramos las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Obviamente, así como hay complicaciones agudas, hay complicaciones crónicas, ¿sí? Que pueden ser la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, el pie diabético, ¿sí? Principalmente esas, ¿verdad? Pero acuérdense que tanto la diabetes mellitus como la hipertensión arterial son asesinos silenciosos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ok, bueno, entonces hablamos inicialmente de diabetes mellitus descontrolada y diabetes mellitus descompensada. ¿Cuándo dijimos que es diabetes mellitus descontrolada?
Cuando está arriba de 250, la glucosa. No. Dijimos, diabetes mellitus descontrolada cuando hay cifras altas de glucosa, ¿sí? Que el paciente puede estar o no sintomático, pero que no hay riesgo de perder la vida. ¿Sí? Y la diabetes mellitus descompensada es cuando las cifras de glucosa ponen en riesgo la vida del paciente. Dijimos, esas situaciones agudas son hipoglucemia, cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. ¿Sí? En esas situaciones vas a hablar de una diabetes mellitus descompensada. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ya quedó claro o no? ¿Lo puede volver a repetir? Por favor. Ok. Diabetes, hablas de diabetes mellitus descompensada cuando el paciente tiene cifras altas de glucosa, ¿sí? Y el paciente tiene riesgo de perder la vida. Y esas situaciones son cetoacidosis, estado de hiperosmolar o la hipoglucemia, que son las complicaciones agudas de la diabetes, ¿sí? Y hablas de una diabetes mellitus descontrolada cuando el paciente tiene cifras altas de glucosa, que puede o no estar sintomático, ¿sí? Pero que no hay riesgo o no está comprometida la vida del paciente, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, acuérdense, tanto la diabetes mellitus descontrolada como la diabetes mellitus descompensada pueden estar asociadas a otra patología, habitualmente son infecciones, ¿sí? Que son factores exacerbantes. También comentamos eso, ¿sí? Ahora, regresando a las diabetes mellitus descompensada, pues obviamente hablamos de cetoacidosis diabética, de estado hiperosmolar y de hipoglucemia. ¿Cuándo vamos a hablar de una cetoacidosis diabética? Cuando tengamos ¿qué criterios? Más de 250 en glucosa. Ok, el glucosa más de pH, 250. pH 7.35. pH menor de 7.35. ¿Qué más? Bicarbonato. 18. Bicarbonato menor de 18. ¿Y qué más? Y presencia de cuerpos cetónicos. Ok, cetonemia y cetonuria. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Cuándo hablamos de un estado hiperosmolar? Una hiperglucemia arriba de 600, una hiperosmolaridad arriba de 320 y no hay presencia de cuerpos cetónicos. No hay Bueno, puede presencia. haber o no, pero es muy raro que haya. A ver, bueno, Cristel, ¿y cómo vas a determinar el estado hiperosmolar? Ay, sí nos había dicho. La fórmula de glucosa entre 18 más 2 de sodio por 2. Más 2 sodio. Más 2 sodio, el doble de sodio, ¿va? Más la glucosa entre 18. Ok, bueno. Y la hipoglucemia, pues obviamente dijimos cuando la glucosa es menor de 80, ¿va? Sí, muchas referencias lo traen menor de 75, obviamente es menor de 80. Ok, bueno, entonces aquí cerramos las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Yo espero que se organicen de forma que vayan al hospital y lo podamos aplicar pues para que se entienda un poquito más, ¿no? Porque la verdad que yo creo que va a ser un poquito complicado que se les quede grabado. Y pues no hay como aplicarlo en el paciente, más que nada por lo del tratamiento, que si no se los explico escribiéndoselos, pues no me van a entender mucho. Entonces, si pueden organizarse para ir a hacer guardias, el área COVID está aparte,
obviamente se supone que es difícil que llegue un paciente de COVID al servicio de urgencias normal porque, pues, porque ahí pues está el filtro y luego está la consulta y difícilmente va a llegar a un paciente sí nos llega, pero pues habitualmente nos damos cuenta pronto. Entonces, yo creo que mientras vayan con su cubrebocas, de ser posible en 95, ya no están tan caros, ya cuestan unos 19, 20 pesos. Y que no se lo quiten, no se lo muevan durante la guardia, pues difícilmente se van a contagiar, ¿no? No tendrían por qué contagiarse. De hecho, los alumnos del otro grupo, desde la semestre pasado han ido. Yo la verdad que no puedo obligarlos a ir, pero sí, si es posible, los que puedan ir, organícense voluntariamente, ¿sí? Quienes vayan a ir, me avisan antes para darles indicaciones afuera, qué es lo que van a hacer para evitar pues que se vayan a contagiar o algo, ¿no? Que les digo, o sea, sería difícil que hubiese un paciente ahí, pero realmente ya no sabes ni quién tiene COVID ni quién no. Entonces, lo importante es que no se quiten ni se muevan su cubrebocas, ¿no? ¿Por dónde entra el virus? Pues por la boca o por los ojos, ¿no? Entonces, si tú no tocas tu cara con tus manos contaminadas, pues no te vas a contagiar. Si tú tienes el aseo adecuado con tus manos, pues difícilmente te vas a contagiar. Entonces, pues se supone que hay un margen de seguridad amplio para no contagiarte. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los que nos hemos contagiado, ni siquiera nos hemos contagiado en el área COVID. Nos hemos contagiado fuera, ¿va? ¿Sí? Entonces, pues ya ustedes lo deciden. Si es posible que se organicen para las guardias, pues me avisan con tiempo nada más. ¿Sale? Y sería prácticamente un ratito de, no sé, de 8:30 a 11 o a 12 y se regresan a su casa. Y habitualmente, bueno, mi turno en el seguro es de lunes, miércoles y viernes en la noche. Sí, y pues ya si se organizaran, pues cualquier día podrían acompañarme. ¿Sí? Doctor, ¿y ir en pareja o es nada más uno? ¿Qué? ¿Cuántos si se puede- podríamos ir? Pues yo creo que máximo 3. Ok. Sí, les digo, no es obligatorio, ¿no? Yo qué más quisiera que pudieran ir, pero también no los puedo obligar porque pues obviamente pues tienen familia, ¿no? Y pues, no me gustaría que en algún momento se contagiaran y dijeran, es que fue en el seguro porque fui a guardia, ¿no? Porque igual y se pueden contagiar en cualquier otro lado, no precisamente en el seguro. ¿Sí? Entonces, si es que vayan a ir, me avisan antes para darles indicaciones. Doctor, una pregunta. En caso de que sí se pueda y nos pongamos de acuerdo para ir, ¿a partir de cuándo pudiéramos comenzar a ir? Cuando ustedes quieran. Perfecto. Porque sí, o sea, les digo, debido a la pandemia no los puedo obligar, ¿no? Se supone que por eso las clases no son presenciales, por evitar que pueda haber algún contagio, ¿no? Pero bueno, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la escuela, pues fácilmente se van no sé, a confiar y cuando menos acuerdas ya estás platicando con el que tiene COVID y está sintomático, ¿no? O ya estás desayunando con el que tiene COVID y está sintomático. Entonces, todavía hay más riesgo en la escuela que en el propio hospital, ¿no? Porque el hospital ya sabes que vas a un área contaminada y difícilmente te vas a descuidar. ¿Sí? Pero ustedes platíquenlo, no es obligatorio. Ya ustedes me dicen. Doctor, ¿y si vamos, qué uniforme vamos a llevar? ¿El blanco o el pitufo? Yo creo que el pitufo para que lleguen a su casa y se quiten la ropa, ¿no? Sí,
O sea, lo importante ahí sería que lleguen a su casa, no sé, ahí en la cochera de su casa, quítense la ropa, los zapatos, ¿sí? Y ya métanse directito al baño, ¿va? ¿Sí? Es como le hago yo después de que llego a trabajar, ya. Me quito la ropa afuera, me meto directito al baño y pues es lo que nos ha ayudado a no traer el bicho acá. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doc. Como quiera me avisan y ya para darles indicaciones. Pero esos son mis guardias para el día que quieran y sean gustosos, ahí nos vemos. Doctor, otra pregunta. Por ejemplo, si es en el turno nocturno, ¿de qué horario, de qué hora a qué hora es la guardia? Mi guardia es yo entro a las 8:30 y salgo a las 7:20. Pero habitualmente, pues yo les dejo que se vayan a las 11 o a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que hacemos es pasamos visita y buscamos algún caso de los temas que hayamos visto para que lo que vimos en clase lo apliquemos al paciente, ¿sí? Y de esa forma se les quede un poquito más grabado. Sí, es prácticamente eso. Entonces ya pasamos visita, terminamos la visita, aplicamos el tema que hayamos visto a un paciente. Después de eso, pues ya ustedes deciden si se quedan un rato con los residentes, ayudándole a tomar gasometrías, hacer electrocardiogramas, abortar pacientes que ingresen. Sí, habitualmente con los residentes sí aprenden mucho también. Sí. Entonces, pues ya es decisión de ustedes, ¿va? Si alguno dice, pues yo me quedo más tiempo o me quedo toda la noche, pues bueno, ya es decisión de ustedes, ¿no? Pero la verdad que a mí no me gustaría mucho que se quedaran toda la noche porque van a estar cansados y se van a descuidar. ¿Sí? Y de preferencia, pues si es posible y la mayoría los pueden recoger sus papás, pues mejor, pero para que no se tengan que ir en taxi. O si traen carro, pues bueno, ¿no? Ya ustedes se ponen de acuerdo. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tema sigue para mañana? Sigue coma mixedematoso, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana, antes de las 12. ¿Nos ponemos de acuerdo, Fernanda? A ver a qué hora lo vemos. Sí, Sí, yo a le las mando 2 o a mensaje. las 5. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Órale, pues, Sí, cuídense mucho. doctor. Mañana, doctor. Hasta mañana. Órale, hasta mañana.